¿Alguna vez te preguntaste cómo es realmente vivir viajando en una van? Vivir viajando en una van se puede ver así. Pero también se puede ver así. Llevamos viajando 5 años por Sudamérica. Hace 5 meses que estamos en Brasil y en esta ocasión llegamos al noreste de Brasil, una zona en donde están las playas más lindas del país y del mundo. Lo que jamás pensamos es que nos iba a tocar conocerlas así. Acá te voy a mostrar cómo se ve una semana viviendo en una van, pero no lo que muchos muestran, sino la realidad, sin filtros, conociendo lugares alucinantes, pero también sufriendo la lluvia, con problemas técnicos, manejando miles de kilómetros, comiendo, disfrutando y volviendo a ver llover. Empecemos. Nos estamos despidiendo del estado de Bahía y le estamos dando la bienvenida al estado más chiquito de todo Brasil, que se llama Sergipe. La idea incluso hoy es cruzar como tal ese estado y llegar al estado de Alagoas. O sea, hoy vamos a estar en 3 estados en Brasil. Oigan, Bahía fue un estado que me encantó, me fascinó, lleno de palmeras. No le cabe un solo coco a todo el estado de Bahía en Brasil, así que me voy feliz, pero también nostálgica, diciéndole adiós a este estado. Hoy es día de ruta, vamos a manejar 5 horas hasta llegar a nuestro destino de playa, así que empiece el día de ruta. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Isa y vivo viajando hace 5 años por todo Sudamérica, junto con Río. Río, saluda, gordo. Está todo en peloto, sin amarrar, sin absolutamente nada, porque se supo mandar su tremendísima cagada esta mañana y se revolcó en algo muerto y te tuvimos que bañar y hueles a chivo todavía, ¿cierto, Río? No me vas a tocar, gordo, no me vas a tocar. Entonces está emparamado, secándose y todavía hueles feo. Sí, señor, hueles muy feo. Yo no sé si sus perros también se revuelcan en cosas muertas, pero esta mañana Ricky y yo nos queríamos morir, ¿sí o no? 3 veces lo bañamos. 3 veces lo bañamos, sí, 3 veces. Y no se le quitaba el olor. Si tienen perros y se revuelcan en cosas muertas, por favor escríbanos en los comentarios con qué se quita ese olor. Río, hueles muy feo. Sí, señor, estamos hablando de ti. Hueles horroroso. En fin, viajo con este perrito y con mi marido Ricky por todo Sudamérica y en este momento estamos en Brasil. Ya hemos hecho más de 70.000 kilómetros en todo nuestro viaje por Sudamérica y nos quedan 3.500 para salir del país. Cruzando el río San Francisco, un gran pantanal que queda entre el estado de Sergipe, que nos demoramos 2 horas en cruzarlo, y el nuevo estado al cual estamos entrando, que se llama Alagoas. La capital del estado de Alagoas se llama Maceió, señores. Este es nuestro 10º estado ya aquí en Brasil. 10 estados ya, Ricky. Y hay que tener en cuenta que cada uno de esos estados mide como si recorriéramos Colombia. Como si hubiéramos recorrido Colombia 10 veces más o menos. Son enormes, enormes. Bienvenidos entonces a un nuevo estado en Brasil. Buenos y hermosos días. Quiero chicañarles la vista que tenemos desde la cama. O sea, ustedes no se imaginan el lugar al que llegamos. Vean pues. Vean la vista desde la cama. Esto se llama Barra de São Miguel. Y miren por favor el lugar. Esa barrera de piedra que ven allá hace que se forme una piscina natural de esa barrera hacia acá. Y la marea sube y la marea baja. Y cuando la marea sube como está ahora, se convierte en una hermosa piscina natural. ¡Qué belleza!
Así se ve Barra do São Miguel desde el rotico de nuestro camper. Está haciendo un ventarrón. Oigan, este lugar tiene historia. Vean que Barra de São Miguel, por allá en el siglo XVI, vivían acá indígenas catés que practicaban la antropofagia. Ricky, ¿sabe usted qué es antropofagia? Algo así como, tiene algo que ver con canibalismo. Sí, señor. Los indígenas catés que vivían acá se comían entre ellos, pero como ritual. O sea, no porque tenían hambre ni nada, sino como un ritual practicaban el canibalismo. Pero hay una historia muy particular. Y es que en el siglo XVI llegó un obispo, don Pero Fernández. Oigan, y ese obispo vino a catequizar toda la región y todos los indígenas. Y los indígenas se terminaron comiendo al obispo. Luego de los indígenas hubo una fuerte ola de pesqueros aquí en la región y acá en Barra de São Miguel se construyeron unas de las embarcaciones más famosas de Brasil y hoy en día es un lugar de pescadores y una de las zonas más turísticas cerca a Maceió. Acá ya estamos a unos cuantos kilómetros nomás de Maceió. La verdad es que el viento está en un nivel que no provoca meterse al mar. Ricky está por acá arreglando la cámara trasera. ¿Se dañó del todo? No. Comprarla. No. Para no seguir chocando carros por ahí. Sí, para no. Hola, gordo. Buenas, ¿estás regañado? Sí, señor, porque perseguiste un gato esta mañana. Tú la estás embarrando bastante este video, gordo. O sea, ayer eso y hoy esto. Estás regañado, sí, señor. Almorzamos una deliciosa feijoada y quiero que vean cómo se puso el día después del almuerzo. Y es que hace varias semanas vienen unos días de lluvia bien fuertes en el noreste brasilero. Yo me voy a acostar un rato y me voy a poner a ver una película porque ¿qué más se puede hacer en un día así? No hay luz como para trabajar. Entonces toca tomarla suave, relax. Llegó el momento de despedirnos de Barra de São Miguel. Nos hubiera encantado disfrutar más, pero no para de llover y de estar nublado, así que vamos a continuar camino rumbo hacia Maceió, haciendo una parada técnica en Praia do Francés. Llegamos a Praia do Francés. Ay, hermoso, ¿no? Estas playas son de otro planeta. También tiene la barrera de arrecife allá al fondo. Y bueno, vamos a ir a chismosear. ¡Qué dicha! Vean, eu amo Praia do Francés. Mira, ¿estás feliz? Él siempre será el más contento y el más feliz por llegar a la playa. ¡Sí! ¡Ay! Vean lo que venden aquí en mitad de la playa. ¡Wow! ¿Fresco? Fresco. ¿Fresco? ¿Está vivo o no? Morta. ¿Cuánto vale una? Una 55%. 55. Una 55%. Una 55%. Vea, pues qué matemática, amigo. Mejor para usted. Adivinen, gente, 5 minutos después de bajarnos a conocer Praia do Francés, lloviendo. Llueve, no para de llover, Dios mío.
En este punto ya estábamos cansados. Vivir en una van con lluvia constante significan muchas cosas. No tener electricidad, no tener nevera, no poder salir de tus 5 metros cuadrados, no poder trabajar y tampoco hacer turismo. La verdad es que no sabíamos que el noreste brasilero de mayo a junio está en plena época de lluvias. Después de ese día la lluvia no paró, así que decidimos empezar a manejar muchos kilómetros, con tristeza de perdernos playas paradisíacas, pero con la esperanza de que dejáramos de ver esa nube negra encima nuestro. Creo que lo hemos logrado. Ya la nube no está encima nuestro, ya no se ven nubes a la redonda y esperemos que así sea por algunos días más, porque no tenemos energía, mejor dicho, nos viene afectando la lluvia últimamente. Estamos llegando a São Miguel de los Milagros, São Miguel dos Milagros, que es un lugar que nos recomendaron muchísimo porque se para justo al lado del mar, justo al lado de la playa. Me metí obviamente a Google a ver por qué hay tantas palmeras en Brasil, en el noreste de Brasil, porque en serio que es una cantidad exorbitante. Nunca en la vida había visto tantas palmeras juntas. Y es que de las palmeras no solo se saca el coco, sino que se saca el aceite de palma. También con las hojas de las palmas de las palmeras se hacen cuadros, sillas y entre otras cosas, que eso lo vimos en Itacaré. También se saca madera, mejor dicho, se sacan un montón de cosas tan solo de una palmera. ¡Wow! Mira, ya llegamos al mar. Mira, Ruta Ecológica dos Milagres. Bienvenidos. ¡Ah! Llegamos, mi amor. Hemos sabido llegar al paraíso, el paraíso pesquero en Brasil. Bueno, hemos sabido llegar al paraíso. ¡Hay cuatris! Los policías van en cuatris, ¿sí los ven? Me estoy haciendo un delicioso desayuno con fresita, con banano, cereal. Ricky ahí ya hizo amigos. Chao, chao, todo bien, amigo, obrigada. Amo desayunar así bien, trancado, con mucha cosa. ¿Ustedes desayunan bien? Pues miren esta vista. Díganme por favor uno qué más le puede pedir a la vida. Pues resulta que acá, como en todo el noreste de Brasil, se forman piscinas naturales dependiendo de la marea. Cuando la marea baja un poco, se forman esas piscinas espectaculares. ¡Uy, caliente! Está hirviendo. O sea, como es tan bajito el agua, se alcanza a calentar, o sea, literal parece agua termal. Río va a amar este lugar, lo va a amar, porque a él no le gusta sumergirse, sino que le gusta caminar encima del agua, pero sin sumergirse. Así que le va a encantar São Miguel dos Milagros. Desde allá, donde está esa gente medio sentada, hasta la playa, hasta el borde de la playa, pueden haber unos 400 metros. Mi amor, ¿sabemos la hora en la que la marea empieza a subir? ¿Te imaginas que nos vayamos caminando hasta la porra y empiece a subir la marea? Nos toque devolvernos nadando. Acabamos de ver un acto demasiado triste. Oigan, se vienen a la playa así en el carro, una vista espectacular, una vista hermosa. No, yo tiro la basura ahí, al lado, no importa. Entonces Ricky y yo recogimos la basura ajena, la pusimos en una bolsita y ahora estamos recogiendo más y más basura porque va apareciendo muchísima basura en la playa. Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre que é bem longe eu vou ficar.
Ya estamos en el camper después de haber recogido muchísima basura. Y tuvimos un incidente con una señora. Oigan, la señora nos vio recoger basura y llega y hace así con su vaso plástico, le hace así y va y nos pide que abramos la bolsa que nosotros teníamos recogiendo basura para ella meter su basura, la basura que acababa de producir. A lo que yo le respondo, es tu basura, tú la acabas de producir, es tu responsabilidad, busca un basurero porque nosotros estamos recogiendo la basura de los inadaptados que tiran la basura en la playa. A lo que ella me dice, pero ya tienen ustedes una bolsa ahí, déjame yo tiro la basura mía en su bolsa. O sea, la señora no entendía el punto. Oigan, nos pusimos a pelear ahí, mejor dicho, a mí me dio rabia. No, fue horrible. Pero bueno, respiraré profundo y me voy a poner a hacer el delicioso almuerzo. Un delicioso almuerzo en la playa. Aquí vamos, una deliciosa ensalada. Delicioso, sí, mi amor. El delicioso. El delicioso. Ricardo. Hay menores de edad viendo esto. Mi ensalada tiene una pinta, acá la estoy terminando, partiendo el pollito, pero vean, aquí ya tengo todo mezclado, el huevito duro, todo lo pongo ahí para mezclarlo así todo. Se estripa un limón así bien estripado, un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y sale la ensalada. A esto yo le llamo almorzar con vista. Aparte tenemos sombra de, esto es un almendro yo creo. La verdad no estoy segura qué árbol es este, pero tenemos sombra natural de este árbol comiendo en el mar. Qué vida tan difícil, ¿cierto, Río? ¿Cierto, gordo, que qué vida tan difícil la que te tocó a ti? Bueno, amigos, hemos decidido agarrar un barquito de esos y que nos lleve a donde están las piscinas naturales. Hemos llegado a nuestra embarcación y el primero que se monta, obviamente, es Río. ¿Qué tal Río lo atravesado? No. ¿Y yo me tengo que trepar aquí? ¿Puedes? Puedo. Ay, no, pero ¿cómo hiciste? El gimnasio se tiene que ver. No me tienes que ayudar. ¡Epa! Para eso hacemos ejercicio, mi amor. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Sí lo viste? Seja bem-vinda. Dilson es nuestro guía. Como é nome de barco? Jangada. Jangada? Jangada. Uma jangada motorizada. Jangada motorizada. Está bueno. ¿Cuánto tiempo hasta piscina? 15 minutos. 15 minutos, está bon. Estamos en temporada bajísima y por eso nos estamos dando el lujo de hacer este tipo de paseos, ¿cierto, Ricky? Sí, acertamos la temporada. O sea, no hace sol así impresionante, pero nos salió una 10ª parte en el precio de lo que realmente vale este paseo. Otra forma de ir a las piscinas naturales es caminando. ¿Será que nos van a echar dedo? Y la gente pasa así caminando, pero... Ahí le estaba diciendo nuestro guía muy amable que acá es hondo, es bastante hondo. Vas caminando 1 hora, pero nosotros no lo hicimos por varias razones. Dicen que el calzado que tienes que tener debe ser un buen calzado porque hay muchos erizos. Tiene que ser cuando la marea está bajita y devolverte antes de que la marea empiece a subir. Y no lo hicimos por una simple razón. Nuestro perro Río, a Río no le gusta nadar y nos daba mucho susto que pisara algún erizo y queríamos venir con él al paseo. Así que por eso vinimos en un barco así de gigante para nosotros.
hermoso! Pues miren lo que hay en la mitad del mar, un montón de coral. Y se alcanza a ver piso, sí, se ve el piso perfectamente. Y muchísimo, muchísimo coral, muchísima piedra de arrecife. Y se arma como un río perfecto, como un canal perfecto por donde van los barquitos, ¿ves? Coral a este lado y un río dentro del mar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan divina! Hemos llegado, gordo. Hemos sabido llegar al paraíso, señores. Estamos en la mitad del mar, a 20 minutos en lancha de la playa. ¡Wow! Vean la cantidad de pececitos que hay ahí al lado. ¿Te los quieres comer todos, mi amor? ¿Te los quieres comer todos? ¿Cierto? Ay, mi amor. No puede ser que estemos en la mitad de la nada y nos vayamos a bajar a caminar en el mar. ¿A caminar en el mar? De pececitos que hay, wow, o sea, son 800,000 pececitos. Oigan, uno acá flota muchísimo, o sea, muchísimo. Parece, ¿sabes yo por qué creo? Porque el agua es muy salada. Ah, sí, flotando demasiado. O sea, flotas mucho, mucho, pareces en el mar muerto. ¿Mar muerto o mar rojo? ¿Cuál es el mar en el que uno flota demasiado? El mar muerto. El mar muerto, en Egipto. O el mar negro. O el mar, no, O el mar muerto. el mar muerto, pareciera, porque es que, a ver, dale, flota, Ricky. Es impresionante, o sea, sin ningún esfuerzo. Y irse para abajo también es muy difícil, o sea, como Sí, que no es hundirse, capaz de acostarme en el no, hundirse es muy O difícil. sea, en el agua dulce, en las piscinas, normalmente uno bota todo el aire y es capaz de acostarse en el piso. Sí, Aquí no, no, ahí uno subes. es cierto, es cierto. Mira dónde te traje. Mira dónde estamos. Ah, ¿qué tal? En el techo. Salió el solecito. Salió mira el mi perro. sol. Río, no puedes subir acá. No puede, Tienes que no. esperar ahí. Stay. Muy bien. Muy bien. Stay. Salta. No. No. ¿Qué No. tal? Tremendo lugar que llegamos. De verdad que sí. Vale 100% la pena. Nosotros estábamos dudosos si venir o si no. Río, gordo, no. ¿Por qué te robas el protagonismo de todo, gordo? Ya bajamos entonces, ya bajamos. Cayó la noche y nosotros vamos a hacer choris. Y quería contarles un tip súper bueno de van life que me lo van a agradecer los que viajan en van y bueno, los que están en una casa y necesitan que las cosas se enfríen rápido. Entonces, la botella de cerveza le van a poner servilletas bien mojadas alrededor y la van a meter a el congelador, pero pues como no tenemos congelador, lo que yo hago es meterla a mi nevera, pero bien pegada hacia la pared. Y así se va a enfriar la cerveza. ¿Sí o no? Ese es un buen tip. Una servilleta. Una servilleta con aceite. ¿Qué más? Parrillero. Y una candela. Y una candela. Una candela. Y yo voy a aprovechar que hoy hizo sol y tenemos batería. Esa es la vida del camper, ¿no? Y voy a bajar esto. Hace días no hacía esto. A -2. Pongámoslo a enfriar harto para que se enfríen esas cervezas y la tengamos cuando estén listos los choris. Eso que ustedes ven allá al fondo es la luna. Ojalá ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo en este instante. O sea, está espectacular. Hoy ya no es luna llena, fue luna llena como hace 2 días, pero igual está amarilla, saliendo así por el mar. Ay no, qué espectáculo, qué espectáculo.
Bueno, vean la otra cerveza, como enfrió después de 1 hora por ahí. Vean, enfrió perfecta, está helada, gente, helada. Bueno, esto se ve exquisitamente delicioso. Algunos se rostizaron un poquito, pero a mí me encantan así, me parecen deliciosos. Buen provecho, Rick. Bon appetit. Buen provecho. Esta es nuestra realidad actual. Estamos acostados todavía, viendo llover. Van 2 días así. Nuevamente la nube nos encontró. Oigan, esto no tiene fin. La lluvia es impresionante. La cantidad de agua que cae del cielo. Esta es también la realidad. No se nos ha secado nada en bastantes días, así que estamos con todo colgado acá, mojado dentro del camper, generando humedad. Aquí también tenemos un montón de cosas colgadas generando humedad. ¿A qué voy al punto de mostrarles todo esto? Las piscinas naturales que ustedes vieron y el paseo de las piscinas naturales fue una tarde dentro de una semana, y el resto de la semana se vio así, tal cual, con muchísimas cosas muy emparamadas y sufriéndolas, señores. O sea, en estos momentos es donde uno dice, ¿pero por qué vivo así? Pues vivo así por esa tarde de las piscinas naturales. Vamos a ver qué nos depara en el próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río, si va a dejar de llover, si va a seguir lloviendo. Por ahora vamos a buscar una lavandería y un camping para dormir. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río, y no se les olvide suscribirse.